Estamos con el abogado Fernando de la Flor, que además, recordemos, ha sido representante del Perú ante la OEA, con quien vamos a poder conversar entonces cómo pues, el derecho internacional y la comunidad internacional también en parte va a asumir este debate del asilo de Alan García. ¿Cómo está, Fernando? Gracias por estar con nosotros. Al contrario, un gran gusto. Pero antes yo le quería comentar sobre el comentario que usted tiene semanalmente en Caretas. Esta semana se llama Lava Constitución y en resumen lo que nos dice es que no deja, cito, no deja de tener razón el presidente Vizcarra entonces al invocar votar por el no a la pregunta de la bicameralidad en el próximo referéndum, atendiendo la deliberada e inconstitucional distorsión que ha realizado sobre su propuesta el actual Congreso. Concluye, tenemos un caso Lava Jato, otro Lava Juez y se acaba de crear el Lava Constitución. Acabamos de conversar algo que tiene que ver con el tema, con el parlamentario Quintanilla, pero me sorprende en todo caso que usted nos diga que sí, que Vizcarra finalmente tiene razón a la hora de negarse a la bicameralidad, porque hay otros que están lamentando en realidad esto como una suerte de oportunidad perdida. Bueno, pero lo que ocurre es que, tal cual está planteada la pregunta, con el proyecto que está detrás, si uno opta por el sí, en efecto se restituye el Senado como una segunda cámara, pero al mismo tiempo se introducen los cambios respecto de la cuestión de confianza que restringen de una manera muy drástica la facultad constitucional que tiene el presidente para poder disolver el Congreso ante la negativa de confianza por iniciativa ministerial. La proclamación de inconstitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional de estos mismos cambios, que no son los que están en el artículo, pero están escritos igualito en el reglamento del Congreso. En el reglamento ya les han dicho es inconstitucional. Así es. ¿No habría una ventana, no habría una puerta de salida para que en estos días, por último, se pudiera retirar esto de la formulación del referéndum? El gran problema, Enrique, es que hay plazos. Ajá. Y los plazos para este caso ya están corriendo. El referéndum ya se convocó. Uno no puede cambiar a la mitad. Lamentablemente el proceso ya empezó. El 9 de diciembre vamos a ir a un referéndum con las 4 preguntas, tal cual están planteadas y con los proyectos que respaldan cada una de esas preguntas. Por eso es que Vizcarra dice, han distorsionado el proyecto presentado a iniciativa del Ejecutivo de manera tal de reducir de una manera casi inejecutable la posibilidad presidencial de disolver el Parlamento ante el pedido o el retiro de confianza de 2 gabinetes. Este Congreso que ahora está transformado en un actor de Estado que ve más allá, que propone una comisión para evaluar las políticas realmente importantes que necesita el país. Yo no sé dónde estaba esa comisión en los últimos 3 años, pero ahora que han tenido esta suerte de shock transformativo, purificador, ¿podría hacer algo con respecto a la bicameralidad de aquí a terminar? Porque se supone que esta ley de participación ciudadana te dice, tú perdiste del referéndum y no puedes tocar este tema hasta dentro de 2 años. Así es. Y sabemos que son 2 legislaturas las que se necesitaría. Así es. O sea, ya fuimos hasta el 2021, digamos, ¿no? Diga, en términos bicamerales. Pero son los precios políticos que se pagan precisamente por maniobras absolutamente inmediatistas como las que ha tenido el Parlamento en relación a una iniciativa del Ejecutivo planteada en el mensaje presidencial. El asunto era clarísimo. Ellos tendrán que asumir entonces su responsabilidad Pero por esa... es obvio, la responsabilidad la va a tener que seguir asumiendo el Parlamento, como que en efecto el Parlamento ha sido capaz de intentar modificar la Constitución por la vía de su reglamento interno. Y el Tribunal Constitucional ha tenido que intervenir a decirles, las cosas no son así. Qué interesante, ¿no? Estamos en una democracia, al punto que el Tribunal Constitucional le dice al Congreso, eso no puedes hacerlo. ¿Y si estamos en una democracia, Alan García no tiene razón? Exactamente. ¿Cómo así? ¿Por Exactamente, exactamente, porque no es un perseguido político. Porque las razones que invocan contradicen lo que significa un sistema democrático. Fíjate cómo una simple asociación de ideas hace brotar de una manera muy natural la verdad. Pero yo le traigo otra asociación de ideas con lo que usted ha dicho antes, porque usted ha sido muy crítico, ha dicho, no sé si lo repita también para el caso de García, pero el caso incluso de Keiko Fujimori, que me imagino que no es santa de su devoción, No. ha dicho, se están maleando, se les está pasando la mano tanto a la Fiscalía y sobre todo al juez, que finalmente es el que toma la decisión sobre el tema de detenciones preventivas. Si García tiene este panorama previo, donde Humala lo ha metido a la cárcel y el TC le dijo, sáquenlo, donde vuelve a meter a la cárcel a la señora Fujimori, y García dice, uy, el siguiente soy yo, porque hay antecedentes, ¿no cabría una suerte de persecución política en ese escenario? Pero a ver, tratemos la cosa exactamente en el orden en el que corresponde. A ver. Hay una imputación de la Fiscalía.
se abre un proceso. Hay dos posibilidades. O ese proceso se sigue en libertad, o ese proceso se sigue bajo medidas de restricción o con prisión preventiva. De lo que yo soy amigo, de lo que yo soy un firme creyente, es del principio de la libertad. Yo creo que después del derecho a la vida, lo más importante del ser humano es el derecho de libertad. No te pueden canear así nomás. No te pueden canear porque, en fin. Te lo resumo de esta forma, Enrique. Yo prefiero un inocente libre a un culpable, mejor dicho, un inocente, un culpable libre Ajá. a un inocente preso. Ujú. O sea, esa es la garantía. Yo voy a la cárcel sobre la base de que me acusen, prueben que he cometido un delito, me imputen la responsabilidad y me impongan la pena. Y no hay algo extraño que en violadores, asesinos espantosos como el de la niña de Barranca te pongan 9 meses de detención preventiva. En el caso de estos señores políticos, con toda la responsabilidad que les compete, te pongan 36 meses. Exactamente. Lo que pasa es que ahí se juega mucho con la figura de la organización criminal, ¿no? Pero siendo abogado del diablo, entonces García no tiene un argumento para jugar con eso. Yo no creo que haya un argumento por el hecho de que en un proceso en forma, o sea, el juez Carguancho no está violando la ley. Lo que está es abusando de un instrumento previsto en la ley. Y las instancias superiores se están encargando de enmendarle Pero la la plana. Suprema ya ha dicho que esto se puede investigar bajo el concepto de crimen organizado. Sí, de no, repente eso yo me también va a cambiar. Me refiero al asunto A de la la prisión preventiva. preventiva. Porque García lo que pudiera estar es invocando, como de hecho lo ha declarado, el que se le estaba haciendo una suerte de celada para detenerlo. El paso siguiente era la detención preliminar, decía él, y de ahí la preventiva. Exactamente. Que es lo que le pasó a Keiko Fujimori. De acuerdo. Que fue a la fiscalía y le dijeron, no, señora, usted se queda nomás acá. Así es. Pero, a ver, volvamos. El pedido de asilo se funda en consideración de carácter político. O sea, García sostiene Ya. que es un perseguido político. Es decir, y por eso dice tanto que el gobierno lo persigue. Exactamente. Cuando acabamos, solamente por la referencia al pronunciamiento del Tribunal Constitucional respecto de la cuestión de confianza, y si nos vamos algunos días atrás al pronunciamiento del mismo Tribunal Constitucional sobre la denominada ley Mordaza, lo que queda perfectamente acreditado es que en el país hay un Estado de Derecho. Y se está enmendando la plana cuando tiene que enmendarse la plana. Así es. Y yo añadiría ahí, porque otro es el tema de Chávarri, que parece ser central en su argumentación, y lo que yo he venido repitiendo en estos días es, sí, pues le han pedido la renuncia, pero cualquiera tiene derecho a pedir la renuncia, no lo están destituyendo. Así es. Al final se está respetando la potestad del Congreso de sacarlo o no, Y el Congreso no hace nada. y no lo van a sacar. Y tenemos desactivado el Consejo Nacional de la Magistratura, que era teóricamente el instrumento o el organismo apropiado para un proceso y una eventual destitución. Para terminar, usted que ha estado en la OEA, ya no hablo de los argumentos, hablo del pronóstico. Sí. ¿Le van a dar el asilo y cómo la comunidad internacional va a procesar esa situación? A ver, ¿Sí o no? A ver, es difícil predecirlo. Lo que sí creo es que tanto García como Uruguay creían que esto iba a ser más fácil. Y de hecho, García y el propio Uruguay se están dando cuenta que la cosa no es tan fácil, que hay mucho que está de por medio y que el Perú no merece lo que eventualmente Uruguay pudiera estar diciéndole a la comunidad internacional si es que concede el asilo. Y aquí... Claro, porque si concede el asilo, está diciendo, tu democracia no es tal. Exactamente, O exactamente. sea, Entonces, no voy a decir lo que es, pero democracia no es. Y yo creo que no tienen derecho a decirlo. Y una nueva asociación. Cuando se tomó la embajada del Japón en el Perú hace algunos años por el grupo emerretista, por el MRTA, acordémonos, porque vale la pena recordarlo. Y ojalá el embajador de Uruguay... Porque estamos además en las fechas, ¿eh? Estamos en las fechas Ojalá del el aniversario. embajador de Uruguay en el Perú esté escuchando el programa. ¿Sabes lo que hizo Uruguay? Nos hemos olvidado. Canjeó su embajador por 2 emerretistas que estaban listos para ser extraditados de Montevideo a Lima para ser procesados y juzgados en el Perú. Los liberó a cambio de la liberación del embajador. Un acto de mayor impropiedad. Cuando ya no se negocia. Así es. Y ese embajador fue el primero de los que salió liberado a cambio de que
Uruguay entregó libremente a los emiratistas a la calle, en lugar de extraditarlos como el Perú lo estaba pidiendo. Un acto de mayor enemistad que ese se va a sumar a lo que significaría la censura internacional a un régimen de Estado de Derecho, donde hay separación de poderes, hay un Congreso que inunda la Constitución y un Tribunal Constitucional que le enmienda la plana. Ha sido un presidente que ha tenido que renunciar y ha asumido el vicepresidente, no han salido tanques a la calle. Así es, así es. Entonces, no venga el señor García a decir que es un perseguido político ahí donde las cosas están clarísimas. Bien, muy bien, Fernando. Muchas gracias por estas apreciaciones. Vamos a una pausa y regresamos con lo último de Cara a Cara.